Hay un animal en este planeta que desafía cada regla que la evolución parece haber escrito. Un ser que mide más de 5 metros de altura, que tiene el cuello más largo del reino animal, que puede correr a 55 kilómetros por hora a pesar de su tamaño colosal, y que, sin embargo, casi no emite ningún sonido. La jirafa, el mamífero más alto del mundo. Durante siglos, los científicos la estudiaron como si sus secretos estuvieran a la vista, como si su tamaño fuera explicación suficiente. Pero cuanto más la observamos, más preguntas surgen. ¿Cómo bombea sangre a una cabeza que está a casi 2 metros por encima de su corazón? ¿Cómo duerme sin desplomarse? ¿Cómo da a luz de pie, con sus crías cayendo casi 2 metros al suelo en su primer segundo de vida? Y sobre todo, ¿por qué un animal con una tráquea de más de 2 metros de largo prácticamente no tiene voz? Esa pregunta, aparentemente simple, abre una puerta hacia uno de los misterios más fascinantes de la biología evolutiva. Hoy vamos a entrar por esa puerta. Vamos a bajar al fondo de lo que la jirafa es, de cómo llegó a ser así, y de lo que su silencio nos dice sobre la evolución misma. Imagina que tienes que comunicarte con alguien que está a 10 kilómetros de distancia, sin teléfono, sin señal, solo tu voz. Imposible, ¿verdad? Ahora imagina que eres una jirafa madre en la sabana africana y tu cría acaba de alejarse del grupo. El peligro es real. Los leones, los leopardos, los hienas, todos están esperando ese momento de separación. Necesitas llamarla, necesitas que te escuche, pero casi no puedes emitir un sonido. Durante más de 100 años, los zoólogos creyeron que las jirafas eran mudas, completamente silenciosas. Era una afirmación que aparecía en libros de texto, en enciclopedias, en documentales de naturaleza. Se daba por sentada. El problema es que era falsa. En 2015, un equipo de investigadores de la Universidad de Viena publicó un estudio que sacudió lo que creíamos saber. Grabaron jirafas en cautiverio durante más de 900 horas a lo largo de varios años. Y lo que encontraron fue perturbador en su sutileza. Las jirafas sí se comunican, pero lo hacen a frecuencias tan bajas, tan cercanas al límite de lo que el oído humano puede detectar, que durante décadas simplemente no las escuchamos. Emiten un zumbido, un sonido profundo, resonante, casi infrasonido, un murmullo del tamaño de un trueno que viaja por la tierra misma. Entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué las jirafas no tienen voz? La pregunta ahora es, ¿por qué evolucionaron hacia el silencio? ¿Qué presión tan grande las empujó a comunicarse en frecuencias que casi ningún depredador puede escuchar? Y si pueden producir sonido, ¿por qué sus cuerdas vocales son tan rudimentarias, tan distintas a las de cualquier otro mamífero de su tamaño? Para entender el silencio, primero hay que entender la vida. La jirafa vive en las sabanas y bosques abiertos del África subsahariana. Su hábitat natural es un mundo de luz intensa, horizontes interminables y una constante negociación entre vida y muerte. Aquí, la visibilidad lo es todo. Un depredador que se acerca puede ser visto desde kilómetros de distancia. Y eso cambió todo. Las jirafas son animales sociales, pero no de la manera que lo son los elefantes o los lobos. No tienen manadas fijas con jerarquías estrictas. Se mueven en grupos fluidos llamados torres, que se forman y se deshacen según el alimento disponible, la temporada y las amenazas presentes. Se alimentan principalmente de las hojas de las acacias, un árbol con espinas, un árbol que produce toxinas para defenderse, un árbol que incluso se comunica con otros árboles cuando está siendo devorado, liberando compuestos químicos en el aire para advertirles. Y la jirafa lo come de todas formas. Su lengua de 45 centímetros, oscura y resistente, navega entre las espinas como si no existieran. Cada día, una jirafa adulta consume entre 30 y 50 kilogramos de hojas. Para lograrlo, pasa entre 16 y 20 horas diarias comiendo. Casi no duerme. Cuando lo hace, es en periodos de apenas unos minutos, con el cuello apoyado sobre su propio lomo, en una posición que parece física e imposible. Las crías nacen después de 15 meses de gestación, caen casi 2 metros al suelo en el momento del parto, y tienen que ponerse de pie en minutos, no horas, minutos, porque en la sabana, la quietud es una invitación a la muerte. El cuello largo no es solo para alcanzar las hojas altas,
aunque esa es la explicación más conocida. También es un arma. Los machos luchan por las hembras en combates llamados necking, en los que se golpean mutuamente con el cuello a una velocidad y fuerza que puede derribar a un oponente. El cuello más pesado, más largo, más muscular, gana. Y ganar significa reproducirse. Esta es la jirafa como unidad biológica, un ser construido para ver lejos, comer alto, sobrevivir la caída y comunicarse sin ser escuchado por los que no deben escucharla. Aquí empieza la parte que los libros de texto no te cuentan. El cuello de la jirafa mide entre 1,8 y 2,4 metros de largo, pero contiene exactamente las mismas 7 vértebras cervicales que el tuyo, las mismas que las de un ratón, las mismas que las de una ballena. 7. En la jirafa, cada una de esas vértebras puede medir hasta 28 centímetros. Ahora piensa en la tráquea. La tráquea de una jirafa sigue ese cuello durante toda su longitud. Más de 2 metros de tubo respiratorio entre la laringe y los pulmones. En cualquier otro mamífero, una tráquea tan larga sería un problema de ingeniería extremo. El aire que exhalas tarda tiempo en salir. Una porción significativa del aire que respiras nunca llega a los pulmones, se queda atrapada en la tráquea misma. A esto los fisiólogos lo llaman espacio muerto respiratorio. En la jirafa, ese espacio muerto es enorme. Para compensarlo, los pulmones son proporcionalmente más grandes que los de cualquier otro mamífero terrestre de tamaño similar. Y la frecuencia respiratoria es lenta, solo entre 5 y 10 respiraciones por minuto. Ahora llega la pregunta clave. ¿Qué le pasa a las cuerdas vocales en ese sistema? La laringe, donde viven las cuerdas vocales, está en la base del cuello, cerca del pecho. Para que un sonido producido allí llegue al exterior, tiene que recorrer más de 2 metros de tráquea. Ese viaje disipa energía, distorsiona la frecuencia, convierte lo que podría ser un rugido en un susurro o en frecuencias tan bajas que apenas existen para el oído convencional. La anatomía misma del cuello convirtió a la jirafa en un animal silencioso. No fue una elección evolutiva deliberada, fue una consecuencia inevitable de hacerse más alta. La evolución construyó un ser que podía llegar a las copas de los árboles y, sin querer, construyó también un ser que casi no podía hablar. O quizás sí quiso. Quizás el silencio fue la ventaja. En la naturaleza, hacer ruido es peligroso. Cada sonido que emites es información. Dice dónde estás, dice cómo te sientes, dice si estás herida o fuerte, si estás sola o acompañada. Para un depredador, el sonido de una presa es un mapa hacia su almuerzo. Los grandes felinos evolucionaron en silencio. Las serpientes no tienen voz. Los pulpos, inteligentes y complejos, son completamente mudos. El silencio no es una limitación. En muchos casos, es una estrategia. Pero la jirafa no es una presa pequeña y vulnerable. Es el animal terrestre más alto del mundo. Un león adulto rara vez ataca a una jirafa adulta sana, porque una sola patada puede matar. Entonces, ¿por qué le importaría el silencio? La respuesta podría estar en las crías. Las jirafas recién nacidas son vulnerables durante sus primeras semanas de vida. Son altas para ser crías, pero lentas, inseguras, fáciles de separar del grupo. Una cría que llora, que llama a su madre con un sonido audible para todos, es una cría que anuncia su posición a cada depredador en kilómetros a la redonda. La hipótesis que algunos investigadores sostienen es que el sistema de comunicación de baja frecuencia de las jirafas evolucionó precisamente para esto, para mantener el contacto entre madres y crías sin alertar a los cazadores. Un canal de comunicación casi invisible, un lenguaje secreto escrito en vibraciones que viajan por el suelo antes de viajar por el aire. Algunos estudios recientes sugieren que las jirafas también pueden detectar estas frecuencias a través de sus pezuñas, sintiendo las vibraciones del terreno antes de escucharlas. Si esto se confirma, la jirafa no solo habla en silencio, habla a través de la tierra misma, y si eso no te parece extraordinario, nada lo hará. La jirafa moderna, Girafa camelopardalis, no siempre fue así. Sus ancestros eran criaturas de cuello más corto, similares a los okapis que todavía existen en las selvas del Congo. Hace entre 11 y 12 millones de años, algo cambió. Los bosques comenzaron a retroceder, las sabanas se expandieron, y en esas sabanas
La comida estaba en lo alto. Darwin lo explicó con su teoría de la selección natural. Los individuos con cuellos más largos llegaban a hojas más altas, comían más, sobrevivían mejor, se reproducían más. Sus crías heredaban cuellos más largos. Generación tras generación, el cuello creció. Pero hay un problema con esa explicación. Los registros fósiles muestran que el cuello largo de la jirafa no apareció gradualmente. Hubo saltos, periodos de estabilidad seguidos de cambios relativamente rápidos. Y más intrigante aún, los machos tienen cuellos significativamente más largos que las hembras, lo que sugiere que la competencia sexual, los combates de necking, pudo haber sido una fuerza evolutiva tan poderosa como el acceso a la comida. Esto se llama selección sexual y complica la historia limpia que Darwin nos contó. La jirafa podría ser, en parte, el producto no de la necesidad de comer, sino de la necesidad de ganar, de ser el macho más alto, el más fuerte en el combate, el que se reproduce y pasa sus genes al siguiente siglo, y el silencio, que comenzó como consecuencia accidental de un cuello cada vez más largo, se convirtió con el tiempo en una característica refinada, mantenida, quizás incluso perfeccionada por la selección natural. Todavía no sabemos con certeza cuándo dejaron de necesitar gritar. No sabemos si algún ancestro de la jirafa era ruidoso. No tenemos grabaciones de hace 10 millones de años. Solo tenemos huesos, y los huesos no guardan sonidos. Lo que sí sabemos es esto. En algún punto de la historia de la vida en la Tierra, un animal eligió crecer hacia arriba y, al hacerlo, perdió su voz y encontró otra. La jirafa no es un animal que evolucionó sin cuerdas vocales. Tiene una laringe, tiene estructuras vocales, puede producir sonido. Lo que no puede hacer es proyectarlo como nosotros lo proyectamos, con la fuerza y la claridad que esperaríamos de un mamífero de su tamaño. Su arquitectura física, ese cuello imposible que la define, la convirtió en un ser que habla en frecuencias que casi no existen para el oído humano. Y en eso hay una lección que va mucho más allá de la biología. La evolución no optimiza para la perfección, optimiza para la supervivencia. Y a veces, la supervivencia tiene un precio extraño. A veces, para alcanzar las hojas más altas, hay que aprender a susurrar. A veces, las adaptaciones más extraordinarias vienen con costos que nadie hubiera predicho. La jirafa es la prueba viviente de que la naturaleza no sigue un plan. Improvisa, construye soluciones y acepta las consecuencias. Un cuello que es arma, herramienta y trampa al mismo tiempo. Y mientras los científicos todavía debaten, todavía graban, todavía escuchan horas y horas de sonido en frecuencias que apenas podemos capturar, la jirafa sigue de pie en la sabana, silenciosa para nosotros, hablando para los que saben escuchar. El océano tiene sus gigantes, la sabana tiene sus silenciosos, y en los dos casos, el mundo que nos parece más ordinario es el que guarda los misterios más profundos. ¿Quieres seguir encontrando respuestas en los lugares donde nadie mira? Suscríbete ahora. Cada semana abrimos una puerta diferente, y te prometemos que lo que hay detrás siempre es más extraño de lo que imaginas. Antes de irte, una pregunta para ti. ¿Qué otro animal crees que esconde un secreto tan grande como este? Déjalo en los comentarios. Las mejores respuestas las exploramos en el próximo video.